El camino serpenteante que llevaba hasta mi villa en Javea me había acompañado tantas veces que lo recorría casi de memoria. Era viernes por la tarde, y tras una semana gris en Valencia, lo único que deseaba era abrir las contraventanas, oler a pino y dejarme abrazar por la calma del Mediterráneo. Llevaba en el maletero una bolsa con ropa ligera y un libro que había reservado para esos días de silencio. No necesitaba más. Al doblar la última curva y ver el tejado rojizo entre los cipreses, una punzada de alivio me recorrió. Siempre había sentido que aquella casa era más que ladrillos. Era el último refugio que había construido con Arturo, antes de que la enfermedad me lo arrebatara. Pero esa punzada se transformó en algo helado cuando al aparcar junto al camino de grava vi una furgoneta abierta y varias cajas apiladas en la entrada. Al principio pensé que algún vecino habría confundido la dirección. Me bajé del coche con el ceño fruncido arrastrando mi maleta pequeña y entonces lo vi. Mi hijo Adrián salía por la puerta principal con una lámpara en la mano. Vestía una camiseta arrugada y tenía el gesto tenso como quien sabe que Stick se a punto de dar un golpe definitivo. Detrás apareció Valeria, su esposa, con un fajo de toallas bajo el brazo y el móvil pegado a la oreja. «¿Qué estáis haciendo aquí?» Mi voz sonó más débil de lo que pretendía. Adrián dejó la lámpara en el suelo y vino hacia mí con una sonrisa que nunca había visto en él, forzada, casi ensayada. «Mamá, hemos decidido que a partir de ahora esta villa será para los padres de Valeria». Lo dijo como si repartiera un premio, y no como si me arrancara la memoria de mi vida. Me quedé inmóvil. Sentí el calor subirme a la cara, pero por fuera solo atiné a apretar la maleta con fuerza. «Perdona, apenas un hilo de voz». Valeria cortó la llamada y se unió a la escena con ese aire de seguridad que siempre mostraba en reuniones familiares. «No te lo tomes a mal, Nora. Mis padres lo necesitan más. Vosotros apenas venís y la casa está desaprovechada. Es lógico que la disfrute una familia que sabe cuidarla». En ese instante, como para rematar la humillación, escuché el motor de otro coche. Una berlina gris se detuvo frente a la verja y de ella bajaron Germán y Beatriz, los padres de Valeria. Traían bolsas de viaje como quien se dispone a instalarse en un hotel de lujo. Me saludaron con una cortesía incómoda, esquivando mi mirada. «Ya están aquí», anunció Adrián con alivio, como si aquello sellara el acuerdo. Recordé cada ladrillo puesto con esfuerzo cada fin de semana de obra, junto a Arturo, la promesa de envejecer juntos entre esas paredes. Y ahora mi propio hijo hablaba de cederlo como si fuera un objeto de segunda mano. «Adrián, esta casa está hipotecada a mi nombre». Intenté mantener la calma, pero la garganta se me quebraba. «No podéis simplemente...». Él me interrumpió con un gesto brusco. «Mamá, hemos hablado mucho de esto. No merece la pena que discutas. Tú tienes tu piso en Valencia y ellos no tienen dónde estar. Aquí vivirán bien». Las palabras me golpearon como piedras. Vi a Beatriz acariciar la barandilla del porche con una sonrisa tímida y a Germán abrir de par en par una ventana como si ya fuese suya. Valeria dejó las toallas en un sillón y sacó un llavero de su bolso. El tintineo metálico me atravesó. Reconocí de inmediato la copia que yo misma había entregado a Adrián años atrás, confiando en que la usaría solo en emergencias. Tragué saliva. El corazón me retumbaba en los oídos, pero sabía que cualquier grito solo me dejaría en ridículo. Respiré hondo y en lugar de armar un escándalo, sonreí. Fue una sonrisa dura, helada, la misma que aprendí en los consejos de administración, cuando algún socio intentaba ningunearme. «Muy bien», dije al fin.
Si ya lo habéis decidido, no os voy a molestar. Adrián parecía sorprendido por mi docilidad. Valeria, en cambio, levantó la barbilla convencida de su victoria. Yo giré sobre mis talones, arrastré la maleta hasta el coche y la guardé en silencio. Mientras arrancaba, vi por el retrovisor cómo se abrazaban en la terraza, celebrando su conquista. La carretera descendía hacia la costa y mis manos temblaban sobre el volante. No era solo la traición. Era el modo en que lo habían hecho, como si mi vida entera fuese prescindible. Recordé la voz de Arturo tantas veces en mi memoria. Nunca regales lo que te costó la vida. Y supe que aún no habían ganado. Llegué a Valencia con el cielo ya oscurecido. Subí a mi piso, encendí la luz del salón y dejé la maleta en un rincón. El silencio me rodeó con un peso insoportable. Me serví una copa de vino y me senté frente al ventanal, mirando las luces lejanas de la ciudad. La rabia seguía ardiendo, pero debajo había algo más, una claridad fría, un plan que empezaba a formarse. No iba a permitir que me arrebataran lo último que me quedaba de Arturo. Tal vez me veían como una mujer sola, cansada, dispuesta a rendirse. Pero aún no conocían de qué era capaz cuando me empujaban demasiado. Y al pensar en ello decidí que la verdadera respuesta no saldría de mi boca esa noche, sino de las páginas legales que pronto pondría sobre la mesa. Era la primera vez en años que me sentía despierta de nuevo. Esa noche en Valencia apenas pude dormir. El vino me dejó un regusto amargo en la lengua y los recuerdos iban y venían como oleaje contra las rocas. Me tumbé en la cama con los ojos abiertos, repasando cada palabra de Adrián, cada gesto de Valeria, cada mirada de los suegros. La imagen de mi hijo extendiendo los brazos para recibirlos en la terraza, como si fuera un anfitrión generoso, me perseguía como un fantasma. Intenté convencerme de que todo era un malentendido, de que el dolor por la muerte de Arturo todavía lo mantenía desorientado. Durante meses había repetido ese argumento para justificar su comportamiento, que estaba en duelo, que necesitaba tiempo, que la ausencia de su padre le pesaba más de lo que admitía. Pero en la quietud de esa madrugada, sin más testigos que mi conciencia, supe que me había estado mintiendo así a mí misma. El duelo no explica la codicia. Cerré los ojos y vi a Adrián de niño sentado sobre mis rodillas con la frente apoyada en mi pecho, mientras yo le leía los cuentos favoritos de Arturo. Recordé sus manos pequeñas aferradas a mi cuello, el día que lo llevamos al colegio por primera vez. Y luego lo vi adulto con traje y corbata el día de su boda. Aquella ceremonia me costó más de lo que pude permitirme, pero pagué sin dudarlo. Flores, banquete, coche de alquiler hasta la luna de miel. Lo merece, me repetía entonces. Después vino el piso en Valencia. Firmé como avalista cuando él y Valeria se empeñaron en vivir en un barrio que estaba muy por encima de sus posibilidades. Luego aparecieron los préstamos para un máster, la entrada de un coche nuevo. Y cada vez la petición llegaba envuelta en una frase que me rompía las defensas. Papá lo habría querido así. Yo cedía con la idea de mantener la paz, de mantener a mi hijo, cerca de no perderlo también a él. Ahora comprendía que aquella cadena de concesiones había sido un entrenamiento. Paso a paso le enseñé que siempre podía pedirme más, que mi amor era un cajero automático sin fondo. Y en esa ecuación, el recuerdo de Arturo era la excusa perfecta. La usaban como llave maestra para abrir cualquier puerta. Me levanté de la cama y fui hasta el despacho donde aún conservo fotos familiares. En una estantería enmarcada en madera oscura, estaba la última imagen que Arturo y yo nos tomamos frente a la villa.
Él levantaba un vaso de vino, yo lo rodeaba con el brazo, y detrás se extendía el mar de Javea en calma. Sentí que esa foto era un pacto silencioso, una promesa de cuidar aquello que tanto nos había costado. Y en ese instante, supe que Adrián había cruzado una línea de la que ya no había retorno. Podía entender sus debilidades, incluso perdonar sus rabietas. Pero entregar la villa a la familia de su esposa, excluyéndome como si fuera una intrusa, era otra cosa. Era un robo disfrazado de necesidad, un abuso que ya no podía justificar con palabras bonitas sobre la pérdida de su padre. A la mañana siguiente me encontré con su llamada en el móvil. Contesté con un nudo en la garganta. «Mamá, tienes que entenderlo», dijo Adrián con un tono que pretendía ser conciliador. «Tú casi no vas a la villa. Es un lugar enorme desperdiciado. Mis suegros lo necesitan». Me quedé callada unos segundos. La voz me salía fría. «No es tu decisión, Adrián, ni la de Valeria. Esa casa es mía». Escuché su suspiro cansado como si hablara con una niña caprichosa. «Eres egoísta. Solo piensas en ti. Papá estaría de acuerdo conmigo». Ahí se me endureció el pecho. Por primera vez en años no respondí con lágrimas ni con excusas. «No uses el nombre de tu padre para justificar lo injustificable». Colgué antes de que replicara. Y cuando lo hice, sentí algo nuevo. No culpa, no tristeza, sino una claridad extraña, como si las piezas de un puzzle por fin encajaran. Me serví café, me senté en la mesa del salón y abrí una libreta. Empecé a escribir fechas, cantidades, favores. Era un inventario de todo lo que había entregado y de todo lo que me habían exigido. Cada línea escrita era una revelación. No era duelo. No era desorientación. Era ambición pura. Cuando terminé, la hoja estaba llena y mi mano temblaba. Respiré hondo, cerré la libreta y comprendí que había llegado el momento de hablar con alguien que no fuera familia, alguien que pudiera ayudarme a detener la vorágine. Sabía exactamente a quién debía llamar al día siguiente. A la mañana siguiente, con la libreta aún abierta sobre la mesa, marqué el número de alguien en quien siempre había confiado, la licenciada Rivas. Llevaba más de 15 años asesorándome en temas de herencias y contratos. Conocía bien mi historia y la de Arturo, y jamás me había fallado. Nora me dijo con esa voz firme que mezclaba calidez y precisión: «Ven cuanto antes a mi despacho». Esto no es un simple malentendido familiar. Cogí el coche y conduje hasta el centro de Valencia. El tráfico de media mañana me pareció un ruido lejano, como si la ciudad entera estuviera en otra frecuencia. Al entrar en su oficina, Rivas me recibió con un gesto grave y me ofreció asiento frente a la mesa llena de carpetas. «Cuéntamelo todo», pidió tomando su bolígrafo favorito. Le relaté desde la llegada inesperada a la villa hasta la llamada de Adrián acusándome de egoísta. No omití nada. La presencia de los suegros, el cerrojo forzado, las palabras de Valeria sobre que mis padres lo necesitan más. Ella sentía de tanto en tanto sin interrumpirme. Cuando terminé, respiró hondo y abrió un archivador. Lo primero, dijo, es comprobar que todos los documentos de la villa estén en orden. Escrituras, inscripciones, registrales, cualquier modificación. Necesito copias cuanto antes. Había traído conmigo la carpeta azul donde guardaba las escrituras originales, firmadas por Arturo y por mí, hacía ya más de 20 años. Se las pasé. Rivas revisó cada página con ojos entrenados buscando tachaduras adendas o firmas sospechosas. Aquí todo está correcto. Confirmó. La propiedad sigue a tu nombre. No hay cargas. Eso es fundamental. Su comentario me dio un alivio instantáneo, pero la tensión volvió de inmediato cuando sacó su portátil
y me pidió autorización para revisar ciertos mensajes que yo misma y ella había recibido de Valeria semanas atrás. Recordaba bien aquellos textos, frases ambiguas sobre el futuro de la villa, hacer espacio y organizar una mudanza. En su momento no les di importancia, quizá porque no quería ver la intención detrás. Ahora, leídos en voz alta en el despacho, sonaban como un guión premeditado. «Mira este», dijo Rivas mostrando la pantalla. «El domingo es ideal, mis padres llegan con la furgoneta. Esto no es una invitación a pasar un fin de semana. Esto es planificación». Sentí un nudo en el estómago. Ella continuó. «Además, mencionas que usaron una copia de llave. ¿Quién la entregó?» Yo admití bajando la mirada. Hace años, por si había una emergencia. Nunca imaginé que... Pues ahí está el patrón. Interrumpió con firmeza. Usan tu confianza como herramienta para despojarte. Primero un préstamo, luego una firma, ahora la llave. Es escalonado. Me quedé en silencio, consciente de que había permitido cada paso. «No te culpes», añadió Rivas más suave. «Eres madre. Ellos lo saben y lo han explotado. Pero a partir de ahora todo debe quedar documentado. Cada mensaje, cada intento de presión. Y si vuelven a entrar hay que registrar pruebas». Tomó notas rápidas en una hoja amarilla. «Necesitamos blindar la villa. No solo con papeles, sino también con evidencia tecnológica». La palabra tecnológica me recordó a mi vecina Inés, ingeniera, que siempre hablaba de sistemas de domótica y seguridad. Pensé que quizá era el momento de dejar de considerarlo un capricho moderno y usarlo como escudo. «Conozco a alguien que puede ayudar con eso», dije casi para mí misma. Rivas alzó la vista intrigada. «Perfecto. Si tienes apoyo técnico, úsalos. Cada registro que obtengas será munición legal. Créeme, en un tribunal pesan más los hechos que las lágrimas». Guardé silencio asimilando sus palabras. Nunca me había gustado la idea de enfrentar a mi propio hijo en un juzgado, pero entendí que ya no se trataba de sentimientos, sino de derechos. Si no defendía lo mío, ellos no se detendrían. Antes de marcharme, Rivas me miró directamente a los ojos. «Nora, escucha bien lo que tu familia ha hecho. No es solo una ofensa moral, es un patrón de abuso. Y los patrones se rompen con decisiones firmes». Salí de la oficina con el sol cegándome. Caminé hasta el coche con las carpetas bajo el brazo y el corazón acelerado. Ya no se trataba de quedarme callada ni de esperar a que Adrián entrara en razón. Había él empezado un nuevo capítulo, el de protegerme con pruebas, con papeles y con la ayuda de quienes aún sabían lo que significaba la palabra justicia. Mientras conducía de regreso a casa, mi mente ya estaba en Inés Padrón y en cómo convertir la villa en un testigo implacable de la verdad. Esa misma tarde llamé al timbre de mi vecina en Javea, Inés Padrón. Habíamos coincidido varias veces en reuniones de comunidad y siempre la recordaba hablando con entusiasmo de sensores, cerraduras inteligentes y sistemas que parecían de ciencia ficción. Me abrió la puerta con sus gafas de trabajo aún en la frente y una sonrisa franca. «Hacía tiempo que no te veía por aquí», Nora me dijo apartándose para dejarme pasar. Le conté todo sin adornos, la entrada forzada de Adrián, los suegros de Valeria, paseándose por la terraza, los mensajes que mi abogada había catalogado como pruebas. Inés escuchaba sin interrumpir, solo movía la cabeza con un gesto cada vez más serio. «No puedes dejar esto en manos del azar», dijo al fin. «Si ellos ya han cruzado esa línea, volverán a intentarlo. Pero podemos hacer que la casa hable por ti». Aquella frase me caló hondo. Nunca había pensado en la villa como un testigo, como un aliado silencioso.
Para mí siempre había sido refugio recuerdo, de Arturo escenario, de risas familiares. Ahora podía transformarse en algo distinto, en guardián de mi dignidad. Sacamos un plano de la vivienda y lo extendimos sobre la mesa del salón. Inés trazaba círculos con un rotulador rojo mientras me explicaba: aquí sensores de movimiento. En la entrada principal una cámara discreta con almacenamiento en la nube. En la terraza otra con visión nocturna. Y en cada acceso secundario, cerraduras inteligentes que registran cada intento de apertura. ¿Y todo eso se puede comprobar después?, pregunté. Claro. Cada detección queda registrada con hora-fecha y hasta el dispositivo que se usó. Si alguien entra con una copia de llave, el sistema lo sabrá. Y eso vale oro en un tribunal. La escuchaba con atención tomando notas mentales. Sentía que por fin había un plan que no dependía de súplicas ni de promesas rotas. Era un plan hecho de datos de hechos incontestables. También puedes añadir mensajes de voz pregrabados, añadió Inés. Algo como propiedad privada, acceso restringido. No es intimidación, es aviso legal. Pensé en la imagen de Valeria desafiándome con su llavero en Germán y Beatriz, entrando como dueños. Imaginé sus rostros al escuchar una voz clara recordándoles que estaban violando la ley. Y por primera vez en días sentí un atisbo de alivio. Hazlo, le pedí. Ponlo todo. Quiero que cada rincón de esa casa recuerde quién es la dueña. Inés sonrió satisfecha con mi determinación. No te preocupes, Nora. Esto no es para asustar, es para proteger. Y lo mejor, todo será absolutamente legal. Pasamos horas revisando cada detalle. Ella hablaba de aplicaciones móviles que me permitirían ver en directo lo que ocurría, de alertas inmediatas en caso de intento de intrusión. Yo asentía imaginando cómo la villa tan silenciosa, hasta ahora, se convertiría en una testigo activa de cualquier atropello. Cuando salí de su casa, el cielo de Javea ya se teñía de tonos anaranjados. Caminé hasta mi coche con una mezcla de cansancio y determinación. La brisa del mar me acarició la cara y pensé en Arturo. Él siempre decía que las casas reflejan a quienes las habitan. Tal vez ahora mi villa reflejaría lo que yo había aprendido a la fuerza, que la paciencia no debe confundirse con rendición. De vuelta en Valencia me senté frente a la libreta donde había anotado mis sacrificios. Añadí una línea más. Plan de defensa Inés sistemas pruebas. Era la primera vez que sentía que la balanza podía inclinarse a mi favor. Al cerrar la libreta supe que no estaba sola. Tenía aliadas, tenía la ley, y pronto tendría a la propia casa de mi lado. Al día siguiente regresaría a la villa para empezar la instalación, y con cada cable y cada sensor estaría construyendo algo más. ¿Qué seguridad estaría trazando un límite definitivo frente a quienes intentaban arrebatarme lo que era mío? Volví a la villa al día siguiente con Inés cargada de cajas y herramientas que parecían más propias de un laboratorio que de una casa de vacaciones. Mientras ella desplegaba cables y sensores sobre la mesa del comedor, yo me limitaba a observar, todavía incrédula, de que estuviera dando ese paso. Durante años había protegido este lugar con recuerdos y con silencio. Ahora lo protegería con tecnología y con hechos. Inés trabajaba con una precisión admirable. Cada movimiento era rápido, seguro, como si llevara un mapa invisible en la cabeza. Me enseñó a identificar los pequeños detectores que colocó en las puertas y ventanas, casi imperceptibles a simple vista. Conectó las cámaras a un sistema en la nube y me explicó cómo recibiría notificaciones directas en mi móvil. Mira, me dijo encendiendo la aplicación en su tableta. Esta es la vista del salón. Si alguien entra, la cámara se activa de inmediato.
Y aquí puedes ver los registros, hora, fecha, incluso el intento de acceso. Me pasó la tableta y observé mi propio reflejo en la pantalla como si la casa me mirara a mí también. Había algo tranquilizador en saber que por primera vez en mucho tiempo no estaría indefensa si volvía a repetirse la escena del fin de semana anterior. Después de unas horas de instalación, llegó el momento de probarlo todo. Inés me pidió que me colocara en el camino de entrada con la llave que siempre había usado y que tratara de entrar como lo haría cualquier visitante. Respiré hondo y avancé con la maleta que había dejado en el coche, como si repitiera el mismo gesto de aquel viernes, pero esta vez el resultado fue distinto. Al abrir la puerta, una luz roja parpadeó en el marco, y una voz firme resonó desde un altavoz oculto. Propiedad privada. Acceso registrado. No era un grito, tampoco una amenaza, pero tenía la contundencia de una advertencia legal. Me sobresalté, pero enseguida sentí un cosquilleo extraño en la piel. La villa estaba respondiendo por mí. Inés apareció detrás de mí con una sonrisa satisfecha. Funciona perfecto. Y todo queda grabado. Mira tu móvil. Lo saqué y vi una notificación recién llegada. Acceso detectado. 16:47. Pulsé y apareció mi propia imagen cruzando el umbral. Me quedé mirando la pantalla con un nudo en la garganta. Era como si la casa hubiera cobrado voz para decir: Nora, aquí mando yo contigo. Seguimos probando distintos escenarios, abrir ventanas, caminar por la terraza, incluso simular un intento de forzar la puerta lateral. Cada acción activaba una respuesta, luces, grabaciones, avisos en la aplicación. Cada detalle quedaba archivado con precisión. Cuando terminamos me senté en la terraza agotada, pero con una energía nueva recorriéndome. Inés recogió sus herramientas y me aseguró que todo estaba sincronizado, listo para registrar cualquier movimiento sospechoso. La miré y le agradecí no solo por su trabajo, sino por devolverme algo que había creído perdido, la sensación de control. Al quedarme sola dejé que el silencio del atardecer me envolviera. La brisa traía olor a mar y el canto de las cigarras llenaba el aire. La villa seguía siendo mi refugio, pero ahora también era mi guardián. Y mientras cerraba la aplicación en el móvil, comprendí que esta vez, si volvían a intentar ocupar lo que no les pertenecía, no estarían luchando solo contra mí, sino contra la propia casa. Esa certeza me acompañó mientras regresaba a Valencia, con la convicción de que pronto llegaría la primera gran prueba. El domingo amaneció con un cielo turbio, de esos que parecen presagiar tormenta, aunque el parte meteorológico anunciara sol. Yo ya estaba despierta antes de que el reloj marcara las 7. Me había sentado en el sillón del salón de mi piso en Valencia, con el móvil en la mano, esperando la primera notificación. Inés me había dejado todo configurado, cámaras, sensores, grabaciones automáticas. Esa mañana no era yo quien se presentaría en la villa. Sería la villa la que hablaría por mí. A las 10 en punto llegó el aviso. Movimiento detectado en la entrada principal. Abrí la aplicación y la pantalla mostró la escena en directo. Una furgoneta blanca se detenía frente al camino de grava. Reconocí a Valeria bajando primero con esa prisa de quien organiza un campamento. Detrás apareció Adrián cargando una caja. Poco después, Germán y Beatriz se acercaron con maletas. Era la misma imagen de días atrás, solo que ahora yo tenía testigos digitales. Unos minutos después, apareció un quinto hombre, un cerrajero. Llevaba un maletín metálico y miraba alrededor con incomodidad. Mi hijo le habló con gestos exagerados, señalando la puerta principal, como si le perteneciera. El corazón se me aceleró, pero contuve la respiración.
y dejé que todo siguiera su curso. El hombre se inclinó sobre la cerradura, sacó sus herramientas y empezó a trabajar. Fue entonces cuando la primera alerta sonora retumbó en la terraza propiedad privada. Acceso no autorizado. La cámara del timbre captó el rostro sorprendido de Valeria. Miró a Adrián, que intentó mantener la calma, pero su gesto lo delató. El cerrajero se detuvo un instante desconcertado. Adrián le apremió con la mano como si esa voz fuera una simple molestia técnica. El hombre volvió a intentarlo. Segundos después, todas las luces exteriores de la villa se encendieron a la vez, aunque era pleno día. El contraste fue tan violento que Germán se llevó la mano a los ojos, y de inmediato sonó el segundo mensaje: acceso registrado. La policía será notificada. Vi a Beatriz abrir la boca nerviosa mientras Valeria trataba de reírse, llamando payasada pacta la advertencia. Pero la tensión en su cuerpo la traicionaba. El cerrajero incómodo se incorporó. Movió la cabeza y dijo algo que el micrófono exterior captó con claridad. Señores, esto parece un sistema avanzado. Yo no quiero problemas legales. No sea ridículo, interrumpió Valeria. Es nuestra casa, continúa. No lo es, murmuré yo en mi salón, aunque ellos no pudieran escucharme. El hombre recogió sus herramientas con rapidez y con un gesto brusco se negó a seguir. Adrián discutió con él, pero terminó marchándose en la furgoneta. El resto se quedó en la terraza con el plan de mudanza colapsando antes de empezar. Yo observaba todo con una mezcla de rabia y satisfacción contenida. Verlos plantados frente a la puerta cargados de cajas y sin poder entrar era como contemplar una representación teatral en la que el guión ya estaba escrito desde antes de que subiera el telón. Valeria testaruda buscó en su bolso la copia de la llave que había usado días atrás. Introdujo el metal en la cerradura y giró. El sistema lo detectó en el acto. Una luz roja parpadeó en el marco y la voz grabada sonó más firme que nunca. Advertencia. Entrada ilegal detectada. El incidente queda registrado. Adrián se giró hacia ella con el rostro desencajado, pero no la detuvo. Valeria empujó la puerta convencida de que nada más ocurriría. En ese momento, desde el interior se encendieron las luces del salón y se activó una alarma grave que llenó el aire de vibraciones. Germán dio un paso atrás. Beatriz gritó, y Adrián trató de aparentar control aunque sus manos temblaban. Yo no necesitaba intervenir. La casa hacía el trabajo por mí. Minutos después, una patrulla policial llegó a la entrada alertada por las notificaciones automáticas que Inés había configurado. 2 agentes descendieron del coche y se acercaron con paso firme. Los micrófonos captaron la conversación. ¿Quién vive aquí?, preguntó uno de ellos. Hubo un silencio incómodo. Nadie respondió. Al final Adrián murmuró algo inaudible. El agente tomó nota, pidió identificaciones y explicó con paciencia que estaban en propiedad privada, registrada a nombre de Nora Valverde. Vi cómo el color se les escapaba de la cara. Los policías elaboraron un acta en la misma terraza, dejando constancia del intento de ocupación. Valeria discutió, levantó la voz, acusó a mi madre de ser egoísta y cruel. Uno de los agentes le pidió que se calmara. Germán y Beatriz permanecieron cabizbajos, como si de repente hubieran comprendido el ridículo en que se habían metido. La cámara mostró a Adrián firmando el acta con gesto resignado. Yo lo observaba en silencio, con el corazón apretado, consciente de que seguía siendo mi hijo, pero también de que, en ese instante, era un adversario directo. Cuando la patrulla se marchó, los 4 quedaron inmóviles en la terraza, rodeados de cajas que ya no tenían destino.
El sistema de seguridad guardó cada imagen, cada palabra, cada firma en la nube. Yo apagué la pantalla de mi móvil con una calma extraña, como si acabara de superar una batalla que no había librado con gritos ni con empujones, sino con pruebas y con estrategia. Sabía que ese no sería el final. Aquello apenas era el primer asalto de una guerra que ya había dejado de ser silenciosa. Cuando los agentes terminaron de revisar identificaciones y se acercaron a la puerta, yo seguía observando todo desde la aplicación. La cámara de la terraza captaba cada gesto, la incomodidad de Germán, la palidez de Beatriz, la rabia contenida de Adrián y el temblor en la voz de Valeria. Aquello ya no era un forcejeo familiar, era un procedimiento legal, en toda regla. Uno de los agentes sacó una libreta y comenzó a redactar el acta. Su voz firme se escuchaba clara a través del micrófono. Consta intento de acceso con copia de llave no autorizada. Se ha activado sistema de seguridad con grabaciones que respaldan la propiedad de la señora Nora Valverde. Al escuchar mi nombre, sentí un golpe en el pecho, como si por fin alguien en voz alta reconociera lo que era obvio: la villa seguía siendo mía. Valeria no soportó aquel momento. Dio un paso al frente con el rostro enrojecido. «Es injusto», gritó. «Esa casa está vacía la mayor parte del año. Mis padres necesitan un lugar digno». El agente levantó la mano para imponer silencio. «Señora, eso no es argumento legal. Aquí hablamos de propiedad inscrita y de acceso autorizado». Valeria apretó los puños. La cámara captó la furia en sus ojos, como si quisiera lanzarse contra todos, pero Adrián la sujetó del brazo. Yo lo vi inclinarse hacia ella y murmurar algo que no alcancé a entender. Ella se zafó con brusquedad, levantando más la voz. «Pues que conste también que ella nos ha dejado tirados 1000 veces, que lo ponga en el acta». El agente la miró con paciencia agotada. «Esto no es una disputa personal. Se trata de un inmueble. Si insiste en alterar el orden, podemos trasladarlas a comisaría». El silencio cayó como un balde de agua fría. Germán apartó la mirada. Beatriz se tapó la boca con la mano. Valeria bajó un poco el tono, aunque seguía resoplando. Yo, frente a mi pantalla, sentí una mezcla extraña pena por verla perder el control y una satisfacción amarga porque, al fin, la realidad la estaba alcanzando. El acta se completó con los datos de todos los presentes y la firma obligatoria de Adrián como responsable del intento de acceso. La cámara mostró el momento en que estampó su rúbrica. Sus labios se apretaron, los hombros caídos. Por un instante reconocí al niño que venía a llorar a mi regazo cuando se sentía perdido. Pero ya no era ese niño, era un hombre que había permitido que la ambición de otros lo arrastrara demasiado lejos. Cuando los agentes se despidieron, dejaron claro que cualquier intento de repetir la acción sería denunciado como ocupación ilegal con agravantes. Vi a Adrián asentir en silencio. Valeria, en cambio, lanzó una última mirada de odio hacia la puerta cerrada, como si esperara que la madera se quebrara con su resentimiento. La furgoneta arrancó poco después. Las cámaras mostraron cómo cargaban de nuevo las cajas a toda prisa, sin la euforia con que habían llegado. No hubo abrazos ni sonrisas, solo gestos tensos y una retirada apresurada. Me quedé mirando la imagen hasta que el vehículo desapareció del camino. Apagué la aplicación y respiré hondo. La villa estaba intacta, mi nombre seguía en las escrituras y ahora tenía un acta policial que confirmaba el intento de intrusión. No podía haber testimonio más contundente que ese. Sentí que por fin había un suelo firme bajo mis pies, después de semanas de arenas movedizas. Sin embargo, también sabía que Valeria no se rendiría.
La conocía lo suficiente para intuir que esa humillación pública la había herido en lo más profundo. Y cuando alguien así se siente expuesto, busca revancha. Esa noche de regreso en mi piso de Valencia, me serví un café en vez de vino. Necesitaba claridad, no consuelo. Abrí la libreta y añadí una nueva línea. Acta policial. Domingo 11:00. Intento de ocupación registrado. Era la pieza que faltaba para sostener cualquier batalla legal. Mientras guardaba la libreta, el móvil vibró. Era Adrián. Dudé en contestar, pero finalmente deslicé el dedo sobre la pantalla. Su voz sonaba apagada, distinta. «Mamá, tenemos que hablar». Contesté la llamada de Adrián con el corazón encogido. Por un instante pensé que quizá después de la vergüenza de aquella mañana, al fin reconocería lo que había hecho. Su voz, sin embargo, disipó esa ilusión en segundos. «¿Estás satisfecha?», escupió. «Tenías que llamar a la policía para humillarnos delante de todos». Me quedé en silencio unos segundos, no por falta de respuesta, sino porque quería medir mis palabras. «No fui yo quien te obligó a intentar ocupar mi casa, Adrián». El acta lo dejó claro. Su respiración se agitó al otro lado. «Siempre con tus papeles, con tus normas. ¿Qué hay de la familia de la necesidad? Valeria tenía razón, solo piensas en ti. Aquella frase solo piensas en ti me atravesó como una lanza. ¿Cómo podía decir eso el hijo por el que había sacrificado tantas noches, tantos ahorros, tantas oportunidades? Cerré los ojos y recordé la lista escrita en mi libreta. Bodas, coches, préstamos hasta vacaciones. Nada de eso parecía contar ahora. «No confundas generosidad con obligación», respondí con voz serena. «He estado ahí en cada paso, pero esta vez habéis cruzado una línea que no pienso dejar pasar». Adrián soltó una carcajada amarga. «Valeria me advirtió de que reaccionarías así con orgullo, de vieja testaruda. Pero no me esperaba que llegaras a este extremo». Entonces oí otra voz, clara, chillona, que se coló en la llamada sin disimulo. «Valeria, dile que no ha ganado nada, Adrián». Se la notaba fuera de sí. «Esa casa acabará siendo nuestra por las buenas o por las malas». «¿Me estás escuchando?», mamá, continuó él. «No vamos a parar». Respiré hondo apoyando la frente en la mano. «Tú también, Adrián. ¿Tú que creciste en esa casa que viste a tu padre levantar cada pared? ¿De verdad quieres arrebatarme lo único que me queda de él? No dramatices». Intervino Valeria gritando casi directamente al auricular. «Eres una egoísta, vieja y sola. ¿Qué sentido tiene que conserves un lugar así, si apenas puedes mantenerlo?» El insulto me golpeó, pero no dejé que se notara en mi voz. Lo mantuve cuando aún no existías en nuestras vidas, Valeria, y lo mantendré mientras tenga aliento. Al otro lado hubo un silencio cargado. Escuché a Adrián murmurar algo que no entendí, y luego la furia de Valeria volvió a estallar. «Si no entregas la villa, haremos todo lo posible para destrozarte. Acudiré a los tribunales. Hablaré con la prensa local, inventaré lo que haga falta. Te arrepentirás de enfrentarte a nosotros». La amenaza me revolvió el estómago, pero a la vez me dio una extraña sensación de fuerza. Habían dejado de fingir necesidad. Ahora mostraban su verdadero rostro. «Adrián», dije despacio, «escucha bien, si eliges este camino no hay vuelta atrás». El silencio fue su respuesta. Entonces, por primera vez desde que todo comenzó, no esperé a que colgaran ellos. Fui yo quien apretó el botón rojo cortando de golpe esa espiral de insultos. El silencio de mi salón me envolvió como un manto denso. El móvil seguía vibrando en la mesa con nuevas llamadas entrantes, pero no lo toqué.
Caminé hacia la ventana y miré las luces de la ciudad, extendiéndose hasta el horizonte. El aire nocturno entraba frío, despejando mi mente. Sentí que algo había cambiado. Colgarle a mi hijo no era una derrota, era una declaración. Por primera vez en años había puesto un límite claro, y aunque doliera hasta lo más profundo, sabía que ese gesto marcaría el inicio de una guerra distinta en la que ya no pensaba ceder ni un centímetro. Me giré, tomé la libreta y añadí una frase al final de la última página. Se acabó la paciencia. Al cerrar la tapa supe que el siguiente movimiento ya no sería de palabras sino de estrategia legal. No pasó mucho tiempo antes de que la tormenta estallara. Adrián insistió en que nos viéramos para resolver todo de una vez, y yo acepté, pero no en mi casa ni en un café, donde los reproches se pierden en el aire. Lo cité en la notaría de Bradley Walls. Allí, con la ley en la mesa y los testigos adecuados, no quedaba espacio para farsas ni amenazas. Cuando llegué, Adrián ya estaba en el vestíbulo, caminando nervioso de un lado a otro. Valeria lo acompañaba con los brazos cruzados y la mandíbula rígida. Detrás, como si fueran parte de una procesión incómoda, estaban Germán y Beatriz, arrastrando una dignidad que se les escurría por cada gesto. Por fin soltó Valeria al verme. «Vamos a acabar con este circo». Bradley nos condujo a la sala de juntas. La mesa larga, pulida hasta reflejar las lámparas, parecía preparada para un banquete, pero lo que se serviría allí era algo distinto, la verdad. Tomamos asiento cada uno en un extremo. Yo me senté con calma, dejando que el silencio inicial los devorara. «Señora Valverde», empezó Bradley con su tono profesional. «He preparado la documentación solicitada». Valeria golpeó la mesa con la palma abierta. «Basta de formalidades. Queremos la transferencia inmediata de la villa a mis padres. Usted tiene que firmar aquí y ahora». Adrián intentó suavizar la exigencia, aunque su voz temblaba. «Mamá, no prolongues esto. Haz lo correcto y evita que todo se convierta en un escándalo mayor». Los miré a ambos y respiré hondo. No levanté la voz. No hacía falta. Lo correcto ya lo hice, Adrián. Y no hay marcha atrás. Bradley asintió y deslizó hacia el centro de la mesa una carpeta gruesa. Abrió la primera hoja y comenzó a leer en voz clara. De acuerdo con lo firmado el pasado lunes, la señora Nora Valverde transfirió la propiedad de la villa de Javea a la Fundación Horizonte, con cláusula irrevocable de uso vitalicio a su favor. El silencio que siguió fue denso, casi físico. Valeria parpadeó varias veces como si no hubiera entendido. Adrián palideció de golpe. Germán y Beatriz se miraron entre sí desconcertados. «¿Qué significa eso?», preguntó Adrián con voz quebrada. «Significa», respondió Bradley sin alterar el tono, «que la villa ya no forma parte de su patrimonio. Es propiedad de la fundación destinada a fines sociales. Ella mantiene el derecho exclusivo de usarla hasta el final de su vida, pero nadie más puede reclamarla, venderla ni heredársela». Valeria se incorporó de golpe la silla, rechinando con violencia. «Es un truco, una artimaña para seguir controlando todo, Bradley». La miró con paciencia profesional. «Es un acto plenamente legal. Ya está inscrito en el registro de la propiedad. Aquí están las copias selladas». Les mostró los documentos, pero nadie se atrevió a tocarlos. «¿Cómo pudiste?», susurró Adrián. «Más para sí que para mí». Lo miré fijamente. «Como madre te di todo lo que pude. Como mujer he decidido no dejar que me arrebaten lo que construí con tu padre. No confundas amor con sumisión». Germán intentó intervenir con voz temblorosa. «Pero... nos prometieron...». «Lo prometió ella», lo interrumpí señalando a Valeria.
promesas hechas sobre lo que nunca les perteneció. Valeria golpeó la mesa otra vez, incapaz de contenerse. «Te vas a arrepentir, Nora. No puedes humillarnos así». Esta vez fui yo quien sonrió una sonrisa serena que contrastaba con su furia. «No es humillación, Valeria. Es justicia. Ustedes intentaron robarme. Yo simplemente encontré una forma de que nunca más pudieran hacerlo». Adrián se dejó caer de nuevo en la silla. Su rostro estaba vacío, como si de repente hubiera comprendido que todo su plan se había derrumbado en una sola frase legal. Germán suspiró hondo. Beatriz se secó discretamente una lágrima. La guerra había terminado allí mismo, sin gritos, sin llaves falsas, sin mudanzas frustradas. Bradley cerró la carpeta con un golpe suave, que sonó definitivo. «El asunto queda resuelto. Todo lo demás es ruido». Me levanté despacio, recogí mi copia de los documentos y los guardé en el bolso. Al hacerlo sentí que el peso de meses enteros se desvanecía. Valeria me lanzó una última mirada de odio, pero ya no tenía filo. Adrián ni siquiera pudo sostener mi mirada. Caminé hacia la puerta sin volver la vista en atrás. En la calle, el aire olía a azahar. Inspiré profundamente y supe que lo que había empezado como un intento de despojo se había convertido en mi victoria más silenciosa. Y mientras guardaba las copias en mi despacho aquella tarde, entendí que lo más difícil aún estaba por llegar a aprender a vivir sin esperar reconciliaciones imposibles. Los días posteriores a la reunión en la notaría se convirtieron en una prueba inesperada. Yo esperaba silencio, quizá alguna mirada esquiva en la calle o un rumor a medias entre conocidos. Pero lo que llegó fue mucho más claro. La mentira había tenido un costo y ya no era yo quien lo cargaba. La primera llamada la recibí de mi hermana Carmen. Su voz sonaba firme, sin rodeos. «Nora, ya lo sabemos todo. Valeria se ha pasado de la raya». Me quedé en silencio apretando el teléfono contra la oreja. Ella continuó. «Nos dijo que tú estabas enferma, que ya no podías hacerte cargo de nada y que habías decidido ceder la villa por voluntad propia». Imagínate nuestra sorpresa cuando vimos el acta policial en el periódico local. Sentí una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza porque mi propio hijo había permitido semejante calumnia. Alivio porque la verdad estaba saliendo a la luz. En los días siguientes, primos, sobrinos y hasta vecinos de Javea empezaron a llamarme. Algunos me pedían disculpas por haber creído lo que Valeria había repetido en cenas y reuniones familiares. Otros, con una mezcla de indignación y pena, me contaban cómo ella intentó pintarme como una mujer senil, incapaz de manejar mi patrimonio. La gota que colmó el vaso llegó en una comida organizada por la familia de Arturo. Allí, frente a todos, Valeria intentó defenderse, insistiendo en que yo no estaba bien y que Adrián solo quería protegerme. Pero bastó que uno de mis sobrinos sacara en el móvil el documento de la Fundación Horizonte, registrado y publicado, para que el argumento se desplomara. «¿Protegerla?», le dijo mi sobrino Javier con ironía. «¿Llamas proteger a querer meter a tus padres a vivir en una casa que no era tuya?». Me contaron que Valeria enrojeció hasta las orejas y que Adrián apenas pudo levantar la vista del plato. El rumor corrió rápido, como siempre ocurre en familias grandes. Y donde antes había dudas, ahora había certezas. La villana de la historia no era yo, sino ella. Por primera vez en mucho tiempo sentí que no necesitaba justificarme. No tuve que dar discursos ni explicaciones. Bastó con dejar que los hechos hablaran. La verdad levantó una muralla más sólida que cualquier herencia, y esa muralla me protegía mejor que todos mis silencios pasados.
claro que no todo era alivio. Había noches en las que me invadía la nostalgia pensando en Adrián, en lo lejos que había quedado el niño que alguna vez se dormía en mis brazos. La herida de su traición seguía abierta y no podía engañarme creyendo que con papeles y actas desaparecería el dolor. Pero al menos ahora sabía que no estaba sola frente a la mentira. Valeria, en cambio, comenzó a notar el peso de la desconfianza. Los vecinos dejaron de saludarla con cordialidad. Algunos clientes cancelaron las clases de yoga que daba en su pequeño estudio. Y hasta Germán y Beatriz se refugiaron en un silencio incómodo, incapaces de seguir defendiendo lo indefendible. Yo observaba todo desde cierta distancia sin rencor, pero con la calma de quien al fin respira aire limpio. No era venganza lo que sentía, sino una especie de justicia silenciosa. La verdad había hecho su trabajo y lo había hecho mejor de lo que yo habría podido planear. Una tarde al caminar por la playa comprendí que lo peor ya había pasado y que lo que venía ahora no era guerra, sino una reconstrucción personal que había postergado demasiado tiempo. El lunes siguiente recibí una citación inesperada. Valeria y Adrián habían acudido al juzgado para intentar anular el fideicomiso. La notificación me llegó con la formalidad de un sobre sellado, pero lo que contenía era en realidad la desesperación disfrazada de estrategia. No me sorprendió. Desde que se supo en la familia lo de la Fundación Valeria, no había tenido descanso. Su reputación estaba por los suelos y en lugar de detenerse, había decidido escalar un conflicto que ya tenía perdido. Me reuní con la licenciada Rivas en su despacho antes de la audiencia. Ella hojeaba los documentos con calma como si repasara un guión que ya conocía de memoria. «Van a intentar alegar incapacidad o manipulación», me dijo con serenidad. «Es el recurso típico cuando no tienen argumentos reales». La escuché sin parpadear. «¿Y qué posibilidades tienen?» «Ninguna», respondió. «El fideicomiso está blindado. Fue revisado, inscrito y ratificado. Lo único que van a lograr es dejar constancia de su desesperación». Entramos a la sala. Bradley, el notario, estaba allí con su porte impecable, preparado para defender cada punto del proceso. Al otro lado de la mesa larga, Valeria con su gesto altivo y Adrián con los hombros caídos. Germán y Beatriz los acompañaban, aunque su incomodidad era evidente. El juez pidió orden. Valeria fue la primera en hablar con esa teatralidad que confundía con convicción. «Mi suegra ha sido manipulada. Ella no entiende lo que firma y alguien la está utilizando para despojarnos de lo que por derecho nos corresponde como familia». Yo la observé en silencio, dejando que el eco de sus palabras se apagara. Rivas se levantó y con voz firme respondió. La señora Valverde compareció en la notaría plenamente consciente. Aquí están las grabaciones del acto donde se ve y escucha su voluntad libre. Además, el fideicomiso fue inscrito en el registro público con cláusula irrevocable. Pretender lo contrario no solo es infundado, es insultante. Bradley tomó entonces la palabra y con su estilo meticuloso detalló cada paso del proceso, la lectura completa. Mi consentimiento, expreso la revisión de documentos de identidad, las firmas verificadas. Cada frase era un ladrillo más en un muro que Valeria no podía escalar. Adrián intentó intervenir. «Mi madre no está bien», dijo en voz baja como si le costara escuchar su propia excusa. «Ha estado confundida desde que murió mi padre». El juez levantó la vista hacia mí. «Señora Valverde, ¿tiene algo que declarar?» Me puse de pie. Sentí las piernas firmes bajo la falda y por primera vez en semanas
Mi voz salió limpia, sin temblores. Estoy aquí porque decidí proteger lo que construí junto a mi esposo. Nadie me ha obligado. Entiendo perfectamente lo que firmé. Y lo hice porque mi hijo y su esposa intentaron arrebatarme la casa con amenazas. La sala quedó en silencio. Adrián bajó la mirada incapaz de sostenerla. Vi cómo se encogía en la silla como si por un instante volviera a ser ese niño que temía ser reprendido, pero sin el valor de pedir perdón. El juez tomó notas, revisó los documentos y pronunció la frase que yo ya esperaba. La solicitud de nulidad queda rechazada. El fideicomiso es válido y definitivo. Valeria golpeó la mesa con frustración. «Esto es una farsa». El juez la miró con severidad. «Otra interrupción y la sacaré de la sala». No hubo más. La audiencia terminó con la contundencia de un portazo invisible. Al salir, Rivas me tocó el brazo con suavidad. «Ya está Nora. No hay vuelta atrás». En el pasillo, Germán y Beatriz pasaron sin mirarme cabizbajos. Adrián, en cambio, se detuvo un instante. Parecía querer decir algo, pero sus labios permanecieron sellados. Esa incapacidad de articular una palabra fue más dolorosa que cualquier insulto. Vi a mi hijo convertido en un extraño atrapado en la sombra de la mujer que lo manipulaba. Me alejé sin esperar nada más. Afuera el sol de la tarde caía sobre las aceras de Valencia, iluminando mi camino hacia la libertad. Pero en el fondo, sabía que aún quedaban heridas por cerrar, heridas que no se resolvían con sellos ni con firmas. Esa noche, al regresar a Fapaen a mi casa, me senté con la libreta abierta y escribí: «El costo de una mentira no se mide en juicios, sino en miradas perdidas». La tarde después del juicio, cuando ya había comenzado a recuperar algo de calma, escuché un golpecito tímido en la puerta de mi piso en Valencia. Abrí con cautela y allí estaba Adrián solo, sin Valeria a su lado, con los hombros encorvados y la mirada hundida en el suelo. «¿Puedo pasar, mamá?», dijo en voz baja, casi como un niño que pide permiso. Lo dejé entrar. Caminó hasta el salón y se sentó en el borde del sofá inquieto. El silencio nos rodeó durante un largo minuto. Era como si la vergüenza se hubiera sentado entre nosotros. «No esperaba que vinieras», dije al fin. «Yo tampoco», murmuró. «Pero tenía que verte». Le ofrecí un vaso de agua. Bebió un sorbo y lo sostuvo entre las manos sin mirarme directamente. «Valeria está furiosa», confesó. «Dice que todo esto es tu culpa, que nos dejaste sin nada». «¿Y tú qué dices?», pregunté manteniendo la voz tranquila. Sus labios se apretaron. «No lo sé. Parte de mí piensa que la villa nunca debió estar en discusión, que era tuya. Pero también siento que la decepcioné y eso me pesa. Por primera vez en mucho tiempo vi la grieta en su coraza. Ya no era el hombre que firmaba actas a regañadientes, ni el esposo dominado por las exigencias de su mujer. Era mi hijo perdido entre dos lealtades. Me incliné hacia adelante, apoyando las manos en mis rodillas. «Adrián, te voy a decir algo claro. Yo no te voy a dar la villa. Eso ya está resuelto. Pero sigo siendo tu madre y si realmente necesitas ayuda la tendrás. Con una condición». Alzó la mirada sorprendido. «¿Cuál?». «Que entiendas que la ayuda no viene con sumisión. Que nunca más me tratarás como un cajero automático, ni como una mujer débil a la que puedes manipular. Si aceptas mi apoyo será bajo mis reglas, y esas reglas tienen un nombre: respeto». Se quedó callado, tragando saliva. La tensión en sus ojos revelaba la lucha interna. «No sé si Valeria lo aceptará», admitió al fin. «Entonces tendrás que decidir a quién escuchas», le respondí sin titubear. «Porque si esperas que yo vuelva a quedarme callada mientras me arrancan lo mío, ese tiempo se acabó». La habitación quedó en silencio. Podía escuchar el latido de mi propio corazón.
Adrián bajó la cabeza otra vez, como si el peso de la decisión lo aplastara. «Yo no quiero perderte, mamá», susurró. Una parte de mí quiso abrazarlo de inmediato como cuando era niño. Pero contuve el impulso. Esta vez no se trataba de ofrecer consuelo incondicional. Se trataba de enseñarle que el amor verdadero también tiene límites. «No me vas a perder, Adrián, pero tendrás que aprender que mi amor no significa regalarte lo que construí con sudor y sacrificio». Lo vi asentir lentamente, aunque la duda seguía escrita en su rostro. Se levantó, dejó el vaso en la mesa y se acercó a la puerta. Antes de salir se giró un momento. «Lo pensaré», dijo apenas audible. Cuando se marchó me quedé sola en el salón mirando el vaso de agua a medio beber. No era una reconciliación, tampoco una ruptura total. Era algo intermedio, una cuenta pendiente que él debía saldar consigo mismo. Me recosté en el sillón, cerré los ojos y respiré profundo. Sabía que aún quedaba camino por recorrer. Pero por primera vez, la elección ya no estaba solo en mis manos, sino en las suyas. Nos vimos en un café discreto del centro, lejos de la villa, y de los ojos atentos de la familia. Elegí ese lugar porque necesitaba un terreno neutral, donde ni los recuerdos ni las paredes nos recordaran lo que habíamos perdido. Adrián llegó puntual con la barba sin arreglar y la mirada apagada. Parecía un hombre mayor de lo que era, como si las semanas de conflicto hubieran desgastado su juventud. Se sentó frente a mí y pidió un café sin azúcar. Yo ya lo esperaba con mi taza que, a medio terminar. Durante unos segundos ninguno habló, y solo el ruido de las cucharillas y los platos llenaba el silencio. Fui yo quien rompió la pausa. «Adrián, no estoy aquí para escuchar reproches. Vine para poner las cosas claras». Él asintió como si lo hubiera esperado. «Valeria no sabe que estoy aquí», confesó en voz baja. «Si lo supiera diría que es una traición, pero yo necesito arreglar algo contigo». Lo miré fijo. Había sinceridad en sus ojos, pero también miedo. Miedo a perderlo todo. Miedo a quedarse solo. «No se arregla con palabras sueltas», le respondí. «Se arregla con hechos. Y si de verdad quieres una oportunidad, tendrás que aceptar condiciones». Sus cejas se fruncieron. «Condiciones. De una madre a un hijo. De una persona a otra», corregí con firmeza. «Porque en este punto no se trata solo de amor, sino de respeto». Saqué de mi bolso una libreta pequeña, la misma en la que llevaba anotando cada paso de esta guerra silenciosa. La abrí en una página marcada y se la puse delante. «Primera condición. Una disculpa pública. A tu familia, a los vecinos, a quienes escucharon la versión que Valeria difundió. No voy a permitir que mi nombre quede manchado por mentiras». Adrián se removió en la silla incómodo. «Pública como un comunicado, una cena familiar, lo que quieras. Pero debe quedar claro que lo que intentaste hacer conmigo fue injusto y doloroso». Guardó silencio jugueteando con la taza. «Y la segunda», preguntó con resignación. «Reparación de daños», dije sin titubeos. «No hablo de dinero, sino de acciones. Necesito que asumas las consecuencias de tus decisiones. Que devuelvas lo que pediste prestado y nunca pagaste. Que trabajes para reconstruir la confianza que destrozaste». Levantó la cabeza con un gesto de incredulidad. «¿Quieres que firme un contrato contigo?» Sonreí levemente. «No necesito papeles. Mi palabra y la tuya bastan si decides que valen algo». Adrián bajó la mirada. Sus manos temblaban sobre la mesa. «No sé si podré con todo eso», murmuró. «Entonces no pidas que lo olvide», repliqué, «porque ya no voy a cargar con tus culpas». El silencio volvió más pesado que antes. Pero esta vez no me incomodó.
Era un silencio que pesaba sobre él, no sobre mí. Al cabo de unos segundos suspiró. «Está bien, buscaré la manera. Pero necesito tiempo». «Lo tendrás», respondí. «No busco venganza, Adrián. Solo justicia. Y justicia a veces es pedir que quien se equivocó repare el daño que hizo». Se inclinó hacia adelante como si buscara un gesto de ternura. «Y si fallo, lo miré con calma. Entonces no será porque no tuviste oportunidad, sino porque elegiste no tomarla». Terminamos el café en silencio. Afuera la tarde empezaba a teñirse de naranja. Nos levantamos al mismo tiempo, y por primera vez en mucho tiempo lo abracé. No fue un abrazo cálido ni reconciliador, pero tampoco ícaro hostil. Fue el abrazo de un acuerdo tácito, de un contrato invisible sellado con la sangre y el dolor compartido. Él se marchó en dirección contraria a la mía. Mientras lo veía alejarse entendí que el camino no sería fácil, pero al menos ahora estaba delineado. Y en ese pensamiento sentí la villa esperándome de nuevo como un recordatorio de que las batallas más duras se libran primero dentro de la familia. Una semana después de nuestra conversación en el café, recibí un correo electrónico inesperado de Adrián. El asunto decía simplemente: «Lo prometido». Abrí el archivo adjunto con cautela temiendo otro intento de excusa, pero lo que encontré fue distinto. Un comunicado breve firmado con su nombre completo, en el que reconocía su error. En esas líneas admitía que había intentado apropiarse de la villa, influenciado por presiones externas, que me había tratado con injusticia y que lamentaba profundamente el daño causado a mi reputación. Lo dirigía a la familia y a los amigos más cercanos, pidiendo perdón y dejando claro que las historias difundidas por Valeria no eran ciertas. Lo leí varias veces repasando cada palabra. No era perfecto, ni lleno de emoción, pero era público y claro. Era suficiente para marcar una diferencia. Ese mismo día el banco me notificó que se habían abonado a mi cuenta los importes de los préstamos personales que Adrián me había pedido en los últimos años. No grandes fortunas, pero sí los montos que siempre habían quedado en el aire: cuotas del coche, deudas de estudios, gastos de mudanzas. Él los había devuelto uno a uno con intereses incluidos. No lloré, aunque sentí un nudo en la garganta. Era la primera vez en años que Adrián me respondía con hechos y no con exigencias. Esa tarde, mientras preparaba café en la villa, escuché el sonido del cartero en la puerta. Recogí un sobre manuscrito. Reconocí de inmediato la letra temblorosa de Beatriz, la madre de Valeria. La abrí despacio. Dentro había una carta de 3 páginas. Beatriz pedía disculpas por lo ocurrido, admitiendo que se habían dejado arrastrar por las promesas de su hija. Reconocía que yo nunca les debía nada, que se habían comportado con ingratitud y que de algún modo también habían sido víctimas de las manipulaciones de Valeria. «Lo siento, Nora», concluía, «por haber aceptado un techo que no me correspondía y por no tener la dignidad de detener a mi hija cuando debía hacerlo. Espero que encuentres en estas palabras al menos un poco de reparación». Me quedé sentada en la terraza con la carta sobre las rodillas y el comunicado de Adrián todavía abierto en el móvil. El lago brillaba con una calma que parecía burlarse de todos nuestros conflictos humanos. ¿Era esto suficiente para sanar? No lo sabía. La herida con mi hijo seguía abierta, y las palabras de sus suegros, aunque sinceras, no podían borrar los intentos de usurpación. Pero también era cierto que algo había cambiado. Ya no eran ataques, sino gestos de reconocimiento. Guardé la carta en la libreta donde había ido anotando cada paso de esta historia. Quería conservarla no como recuerdo del dolor, sino como prueba
de que incluso las peores tormentas dejan señales de arrepentimiento cuando amainan. Esa noche, mientras apagaba las luces de la villa y cerraba con llave la puerta principal, sentí que el capítulo de la traición empezaba a transformarse en otra cosa. Tal vez no en reconciliación plena, pero sí en un terreno donde podía plantar nuevos límites y decidir qué abrir y qué mantener cerrado. Al subir las escaleras escuché el sonido del móvil vibrar. Un nuevo mensaje de Adrián aparecía en la pantalla. «Mamá, ¿puedo visitarte este domingo?» El domingo amaneció claro con un sol que iluminaba cada rincón del lago, como si quisiera borrar cualquier sombra del pasado. Desde temprano preparé la villa con calma. Una mesa sencilla en la terraza, manteles de lino guardados desde hacía años, pan recién horneado y un estofado que llevaba cociéndose a fuego lento desde la mañana. No era una celebración ni mucho menos. Era una comida sobria, un espacio para hablar sin gritos ni testigos innecesarios. Adrián llegó puntual. Aparcó frente al portón, bajó del coche con un gesto inseguro y se quedó un instante observando la fachada de la villa, como si quisiera recordar lo que había querido adueñarse y lo que ahora estaba aprendiendo a respetar. Lo saludé con un movimiento de cabeza y lo invité a pasar. Se sentó frente a mí en la mesa de la terraza. Durante los primeros minutos, apenas hablamos, ocupados en servirnos y en dejar que los cubiertos marcaran el ritmo. El silencio no era hostil, pero sí denso. Yo esperaba que él diera el primer paso. Finalmente lo hizo. «Gracias por invitarme, mamá», dijo con la voz quebrada. «Pensé que ya no volverías a entrar aquí. Estás aquí porque pediste venir con respeto», respondí con firmeza. «Y porque quiero escuchar lo que tienes que decir». Asintió bajando la mirada. Tomó aire y continuó. «Lo que hice, lo que permití, no tiene justificación. La carta, el dinero, las disculpas, son apenas un comienzo. No sé si podré reparar todo, pero quiero intentarlo». Lo observé detenidamente. Había cansancio en sus ojos, pero también algo que hacía tiempo no veía: honestidad. «No se trata solo de reparar», le dije. «Se trata de entender que esta casa no es un botín. Es memoria, es respeto, es un legado. Y que si quieres ser parte de mi vida tendrás que aceptarlo bajo condiciones claras». Él tragó saliva. «Dime cuál es». Me levanté y entré en la casa. Abrí un cajón del aparador del salón y saqué una llave antigua gastada por los años. Era una de las primeras copias que Arturo y yo mandamos hacer cuando compramos la villa. La sostuve en la palma de la mano y regresé a la terraza. Adrián me miró sorprendido. «¿Me das la llave?» «¿Te doy una llave simbólica?», aclaré colocándola sobre la mesa entre nosotros. «Esta no abre las cerraduras actuales, pero representa lo que significa entrar aquí. Si decides aceptarla, lo harás bajo condiciones: respeto a mi autoridad, ninguna intrusión y la comprensión de que la villa pertenece legalmente a la fundación. Yo tengo uso vitalicio, pero tú no tienes derecho alguno más allá de lo que yo decida permitir». Adrián la miró largo rato, como si el metal viejo le pesara más que cualquier sentencia judicial. «¿Y si fallo?», preguntó en un susurro. «Entonces perderás incluso este gesto», respondí con calma. «No busco perfección, Adrián, pero sí honestidad. No quiero más engaños ni silencios cómplices». Hubo un silencio profundo. Luego él tomó la llave con cuidado, como si temiera que se deshiciera entre sus dedos. «La acepto», dijo, «y aceptaré tus condiciones». Su voz temblaba, pero no era la voz del niño caprichoso, ni del hombre dominado por Valeria. Era la voz de alguien que al fin entendía que no todo se obtiene por la fuerza.
Terminamos de comer sin prisas. Hablamos de cosas simples, el trabajo, el clima, recuerdos de Arturo. Por momentos el ambiente se volvió casi ligero, pero en el fondo los dos sabíamos que estábamos inaugurando un nuevo tipo de relación, donde el afecto no borraba los límites, sino que se sostenía sobre ellos. Cuando Adrián se levantó para marcharse, me abrazó con un gesto tímido. No era un abrazo de reconciliación plena, sino de tregua. Y aún así, lo acepté. Al verlo alejarse por el camino hacia el portón, entendí que la villa no solo me había protegido, sino que ahora se convertía en el escenario de un nuevo comienzo. Un comienzo frágil, condicionado, pero posible. Entré en la casa, cerré la puerta y apoyé la mano sobre la madera. Sentí el eco de todo lo vivido en esos muros, como si la casa misma recordara y aprobara lo que acababa de ocurrir. Y mientras el silencio regresaba a aquellas las habitaciones, supe que lo que vendría después pondría a prueba la verdadera solidez de esos acuerdos.